Tenía 12 años y uno de mis amigos de la escuela desapareció. Su nombre era Julio y estaba en mi clase. Julio era un chico intelectual, pero todos lo querían de todos modos. Estábamos en los años 90 y nuestra escuela acababa de agregar algunas computadoras a la biblioteca. Julio era el único que sabía cómo usarlas, incluso tenía que ayudar a los maestros y a la bibliotecaria. Julio usaba anteojos gruesos con la clásica cinta en el medio porque se le habían roto. Dijo que sus padres no le comprarían nuevos marcos hasta que fuera un poco más grande, así que teníamos que arreglarnos con eso hasta entonces. No estaba allí cuando desapareció, pero algunos de los otros chicos dijeron que fue así. Él y algunos otros chicos estaban caminando de regreso a casa desde la escuela cuando vieron a un hombre extraño entre los arbustos. Nadie pensó mucho en eso en ese momento y siguieron caminando. Salieron al callejón, pero luego Julio tuvo que doblar mientras los otros dos iban derecho. Esa fue la última vez que alguien lo vio, fue como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. La única pista que teníamos era el hombre en el bosque, pero ni siquiera sabíamos con certeza si estaba involucrado. La policía buscó en el bosque y en los alrededores durante mucho tiempo, pero no encontraron nada. Durante muchos meses, nuestro vecindario estuvo en cuarentena. No creo que me permitieran salir del alcance de un adulto durante al menos 6 meses. Sin embargo, la vida eventualmente continuó. Avanzamos rápido. 4 años más tarde, tenía 16 años y estaba en mi segundo año de secundaria. Nuestra secundaria estaba en un barrio diferente que estaba a unos 15 minutos en auto. Sin embargo, todavía me juntaba con los mismos chicos de mi escuela primaria. Mis mejores amigos eran Pedro y Andrés, y los fines de semana solíamos pasar el rato en el sótano de Andrés y jugar videojuegos. A veces caminábamos por ahí y tratábamos de encontrar una fiesta o simplemente pasar el rato en el parque. Una tarde los tres salimos con nuestras bicicletas para pasar el día. Había algunos bosques cerca de nuestro lugar y también algunos campos agrícolas, e íbamos más lejos. Habíamos estado allí durante unas horas y era la 1 de la tarde, estábamos rodeados de campos de colza por todos lados. Había un nuevo desarrollo de viviendas a lo lejos, pero aparte de eso eran solo campos. De vez en cuando veíamos una vieja casa de campo. Estas eran granjas a escala industrial, pero solían ser granjas familiares pequeñas cuando las vendieron a las grandes compañías. Las casas de campo ya no servían de nada, así que ahí seguían cayéndose a pedazos. Ya habíamos pasado por 3 o 4 de ellas, pero después de un rato nos aburrimos y Pedro sugirió que revisáramos una de ellas. Andrés y yo estuvimos de acuerdo, aunque podríamos meternos en problemas. Todas estas granjas eran propiedad de alguna compañía y podían ser bastante locas con respecto a la intrusión. Supongo que se vería más si unos niños entraran y el techo se les cayera encima. Había una gran casa de campo más adelante a la derecha, así que decidimos dirigirnos hacia allá. Nos dimos cuenta de lo antigua que parecía. El revestimiento era todo de paneles de madera y cualquier rastro de pintura había desaparecido hace mucho tiempo. El techo era de tejas marrones y muchas de ellas faltaban, y las que quedaban estaban enrolladas. Las ventanas estaban todas tapiadas y había señales de advertencia por todas partes, pero no había ninguna valla que nos impidiera llegar. Había un candado grande en la puerta principal y parecía bastante seguro. Si íbamos a entrar en ese lugar tendríamos que encontrar otra forma de hacerlo. Caminamos hacia la parte de atrás. Las ventanas también estaban cubiertas con madera contrachapada, pero cuando vimos la puerta trasera pensamos que tal vez no había forma de entrar. Había otro candado grande allí y parecía sólido. Ese lugar estaba sellado como el trasero de un delfín y parecía que no había manera de entrar. Pero luego Pedro miró más de cerca la puerta trasera,
Lo siguiente que supe fue que se abrió de par en par. Me sorprendió y caminé hacia mi amigo que estaba sosteniendo el candado en la mano. Estaba cortado. Pensando que era nuestro día de suerte, los tres entramos en la casa. La cocina estaba en la parte de atrás de la casa y parecía que habíamos retrocedido en el tiempo. Todo allí era de los años 70 u 80. Había incluso una taza de café en la mesa de la cocina. Había una gruesa capa de polvo que cubría todo y estábamos dejando huellas en el suelo mientras caminábamos. Andrés y yo entramos en la sala de estar, pero Pedro se separó y se fue en la otra dirección, donde más tarde supe que había un dormitorio. Estaba oscuro en la sala de estar y la única razón por la que podíamos ver era por el pequeño espacio entre el marco de la ventana y la madera contrachapada que la cubría. Andrés y yo nos quedamos allí hablando suavemente entre nosotros. Era un lugar espeluznante, pero ninguno de nosotros tenía miedo en ese momento. De repente Pedro nos llamó con urgencia. Caminamos en la dirección de su voz y lo encontramos en uno de los dormitorios de la planta baja. ¿Qué pasa?, pregunté. Pedro no respondió, pero señaló hacia el suelo. Allí tirados en el suelo estaban unos anteojos rotos en el medio y arreglados con un pedazo de cinta. Tan pronto como los vi supe en qué estaba pensando Pedro, porque yo estaba pensando lo mismo. Nuestras mentes fueron todas hacia Julio. Ninguno de nosotros tocó nada en ese lugar. Después de ver eso, los tres salimos silenciosamente por la puerta trasera de la casa y la dejamos como la encontramos tanto como fue posible. Montamos en nuestras bicicletas y nos dirigimos a casa, decididos a averiguar si los anteojos realmente pertenecían a Julio. Mientras montaba me di cuenta de lo extraño que era que el candado de la puerta trasera estuviera roto. Eso tenía que significar que alguien había entrado en algún momento. Podría haber sido Julio. Le conté a mis padres lo que encontramos. Tan pronto como llegué a casa, pensaron que me estaba inventando cosas, pero aceptaron llamar a la policía de todos modos. Les dije en qué casa era, pero no me permitieron ir a ayudar. Pasaron unos días antes de que supiera qué había pasado. Cuando la policía registró el lugar, además de los anteojos, también encontraron una chaqueta que pertenecía a Julio. Eso lo confirmó, él estuvo allí. Esa fue la primera pista en el caso de su desaparición en años. A pesar de que la casa y los alrededores fueron registrados durante varios días, nunca se encontró ninguna señal de su cuerpo. Todavía pienso en él a veces, especialmente cuando paso por una de esas espeluznantes casas abandonadas. Normalmente tenemos muchas caminatas y a veces me gusta simplemente conducir a algún lugar e ir a explorar por el bosque. Normalmente solo camino hasta cierto punto y luego regreso, pero esta noche decidí recorrer todo el sendero. Este sendero específico va desde un centro de visitantes en la cima de una colina, luego baja por la colina. Está el sendero que te lleva junto a una antigua vía de tren abandonada que solía utilizarse para transportar mercancías, que ahora era solo un montón de chatarra oxidada. Decidí caminar por ese sendero. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde y empezaba a oscurecer un poco. Pensé que exploraría un poco y luego volvería a mi automóvil. A unos 200 metros de la estación principal había un viejo túnel utilizado por el tren. Este túnel había sido abandonado durante 3 años en ese momento. Allá fui hacia el túnel con mi pequeña linterna. Este túnel no podía tener más de 500 metros de largo. Mientras caminaba sobre el sonido de mis pasos mojados golpeando el suelo, juro que podía escuchar a alguien siguiéndome y respirando sobre mí. Sentí que los vellos de mi nuca se erizaban. Me detuve en seco y giré con mi linterna. No había nada, solo una pequeña bola de luz desde la abertura del túnel.
Comencé a caminar de nuevo y la sensación regresó. Luego, sobre mi propio aliento y el golpeteo de mis pasos, escuché algo. Escuché un susurro peligroso: sal. No necesitas decirme 2 veces, pensé. Sentí que mi gran cuerpo corría por el pequeño túnel diseñado para un tren diminuto y escuché los pasos detrás de mí. La luz de la boca del túnel se hacía más grande y más grande. Sentí la seguridad de la luz del día sobre mí. Luego tropecé y caí sobre mi estómago mientras aún estaba en el túnel. Cuando lo hice, sentí esta presencia cerca de mí. Intenté levantarme, pero mi hombro me estaba matando. Mis piernas habían decidido que ya no querían funcionar más. Eventualmente me levanté, pero estaba cubierto de barro por todo el frente. Finalmente llegué a la seguridad de la luz del día caminando por la vía del tren, pareciendo un espantoso extra de The Walking Dead. Llegué a la pequeña estación y logré sentarme en uno de los bancos que había allí. Estaba tratando de estirar mi brazo para que ya no me doliera más. Luego, mientras estiraba mis piernas, miré hacia arriba a mi izquierda y de pie en el andén había un tipo vestido con overoles marrones y una camisa blanca, luciendo sucio y despeinado. Te lo prometo, soy un tipo grande, pero nunca he corrido tan rápido en toda mi vida. Ahora estoy sentado en mi auto tratando de procesar qué diablos pasó. Y en caso de que alguien se pregunte si puedo tomar fotos de este lugar, y no es difícil de acceder, pero solo volveré si es absolutamente necesario. Esto ocurrió cuando yo estaba creciendo a finales de la década de los 90. Mi familia residía en los suburbios y había abundante vegetación boscosa alrededor. Los fines de semana, solía explorar algunos de los senderos y arroyos cercanos. En ese entonces, no era el niño más popular en el centro educativo. Había algunos jóvenes en mi escuela secundaria con los que tenía cierta amistad, pero parecía que no era realmente parte de su grupo. Uno de esos muchachos era Alex. Era más grande que nosotros y creo que podría haber estado un año por encima del resto. Es posible que haya repetido un curso, porque tampoco era el más inteligente. Era al menos 15 centímetros más alto que el resto de nosotros, con cabello castaño despeinado. También estaba un poco pasado de peso, pero fuerte. Un viernes por la tarde a finales de octubre, estaba a punto de regresar a casa desde la escuela. Estaba en la acera que conducía al estacionamiento cuando Alex se me acercó. Me dijo que uno de los chicos había encontrado una vieja casa abandonada en el bosque y todos iban a revisarla esa noche. Me invitó a ir con ellos. Estaba bastante emocionado de que decidieran incluirme, porque normalmente me dejaban fuera de cosas así. Traté de aparentar tranquilidad y le dije a Alex que estaba dentro. Él me indicó que nos encontráramos a las 8 de la noche en la esquina de las calles Main y Pape en nuestro pueblo, un lugar cerca del bosque. Después de cenar, le dije a mi madre que iba a salir con algunos amigos, pero no le di más detalles. Era común en ese entonces que mis padres realmente me dejaran ir a cualquier parte sin mucha información. Caminé por la calle sintiéndome emocionado. Llevaba mi mochila, que tenía una linterna, una sudadera extra y unas cervezas que le había robado a mi padre. Llegué temprano, pero cuando llegué al lugar pude ver que Alex ya estaba allí esperando. ¿Dónde están los demás?, pregunté. Estarán allí, vamos, dijo él. Estaba un poco confundido, pero seguí su liderazgo. Nos adentramos en el bosque. Y cuando lo hicimos, se puso muy oscuro, el sol casi se había puesto y no había luna. Además, los árboles eran lo suficientemente densos como para que la luz de la luna apenas ayudara de todos modos. No entendía por qué no podíamos esperar a los demás, todos vivían bastante cerca,
así que no sabía cuál era la prisa. Aún así, estaba feliz de estar allí y esperaba mostrarles lo genial que era por tener cerveza. Mientras caminábamos, sostenía mi linterna mientras Alex llevaba un machete. Definitivamente no era necesario para esos bosques, pero de vez en cuando cortaba algún arbusto con él. A medida que el sol desaparecía, la temperatura bajaba, así que me puse mi sudadera extra. Caminamos durante unos 30 minutos y apenas dijimos una palabra. Para ser honesto, Alex probablemente era el chico con el que menos congenié, así que era extraño que decidiera invitarme, pero se suponía que todos estarían allí, así que pensé que no importaba realmente. Seguimos adelante, pero no había señales de ninguna casa abandonada. Cuanto más nos alejábamos, se volvió innegable que estábamos vagando sin rumbo. Luego entramos en un claro en el bosque. El sendero era apenas visible, pero nuestras luces eran brillantes. Había una pequeña fogata que parecía haberse usado recientemente. También había un montón de latas de cerveza vacías, así como algo de basura. Alex dejó de caminar y se volvió hacia mí, pero no dijo nada. «Esto es todo», murmuré. Él no respondió, pero mantuvo su mirada fija. La hoja de su machete estaba captando el brillo de mi linterna, lo que me recordaba que lo tenía. Para entonces era completamente oscuro y nuestras linternas eran lo único que nos mantenía alejados de la oscuridad total. Me sentí asustado en ese momento y empecé a preguntarme si realmente había una casa abandonada. Después de un minuto extremadamente incómodo, Alex de repente se lanzó hacia mí. Me derribó al suelo en cuestión de segundos. Tenía atrapado y el machete me presionaba la garganta. Dejó caer su linterna en el suelo y quedó junto a mí. Todo sucedió tan rápido que apenas supe que me golpeó. Recuerdo suplicarle que me soltara, pero no puedo recordar las palabras exactas. Justo cuando estaba a punto de golpearme, apagué mi linterna y alcancé y apagué la suya también. En ese momento no podíamos ver nada, estaba completamente oscuro. Él seguía sobre mí, pero la repentina pérdida de luz parecía haberlo confundido y pude retorcerme para salir. Alex estaba respirando pesadamente, así que sabía dónde estaba. La oscuridad era desorientadora, pero supe que podía alejarme de él. Alex me atrajo allí para matarme, no tengo dudas de eso. Caminé en una dirección básicamente al azar.